Hola, continuando con nuestra sesión número 3, vamos a ver el webinar 3. Recordemos que nuestra sesión está enfocada a respetar la diversidad y evitar estereotipos y en este webinar vamos a estar hablando sobre estrategias de comunicación. Así que vamos a comenzar nuestro webinar comentando un poco de un estudio que se hizo precisamente a raíz de lo que fue la pandemia del 2019, que duró pues realmente ahorita hasta el 2023, por así decirlo, y se hicieron estudios en 2019, 2020, 2021 enfocados al tema de la estigmatización de la obesidad. ¿Por qué? Porque en su momento nosotros sabemos que la obesidad fue un factor de riesgo para el problema del COVID y entonces pues hicieron como muchos estudios para ver el impacto que estaba teniendo en este tipo de pacientes y se hizo precisamente este estudio en el cual se menciona sobre la cuarentena 15. ¿Qué es lo que se hace? Pues se evalúa cuál es el comportamiento de los pacientes con obesidad, qué están realizando, qué tanto riesgo tienen realmente de poder tener el problema del COVID y entonces lo que se llega a encontrar en este tipo de programa, evaluación y estudio es que existe una gran cantidad de prejuicios culturales hacia los pacientes con obesidad. Se encuentra que realmente, pues sí, la obesidad es un factor de riesgo muy importante para el tema del desarrollo o del contagio, si lo queremos ver así, de COVID, y entonces que las campañas que se hacen en temas de promoción de salud, pues estaban muy enfocadas a que, pues el problema de la obesidad te provocaba ser más propenso a tener COVID y que entonces tendrías que hacer un cambio así totalmente radical en las cuestiones de comportamiento para empezar a combatir la obesidad y tuvieras menos riesgo de padecer lo que es coronavirus. Pero en su momento, que fue lo que ocasionó que los mensajes que se mandaron, las imágenes que se utilizaron, pues no fueron correctas y ocasionaron todo lo contrario en los pacientes con obesidad. Muchos se sintieron agredidos. Entonces, ¿cómo la pandemia afecta el estigma de la obesidad? Afectó de manera muy severa porque tanto en redes sociales, en noticieros, en muchos lugares de medios de comunicación, se utilizaron pues ciertas campañas no adecuadas, vuelvo a repetirlo, y en lugar de apoyar, pues lo que se vio es que los pacientes se sintieron mucho más atacados por este tema. En cuanto a lo que sería el COVID-19 y lo que son los medios de comunicación, pues lo que generó no nada más fue las campañas de salud y cómo se hablaba del tema de la obesidad y cómo podías combatirlo para tener menos riesgo de tener coronavirus, sino también las experiencias que vivieron los pacientes dentro de casa, ¿no? O sea, qué tanto afectó el que te hayas quedado en casa. Entonces, algo que se vio mucho es que sí hubo un cambio realmente en lo que sería la composición corporal, no centrándonos específicamente en el peso, pero sí en el hecho de que pues tuvieron que cambiar los comportamientos, las personas tenían mucho más disponibles los alimentos, no podías hacer tan fácilmente actividad física, entonces esto tuvo un impacto al final en el tema de la obesidad. ¿Por qué? Pues porque los cambios de comportamiento no fueron los más adecuados o correctos para estar en casa y entonces lo que promovió pues fue precisamente un poco más este tema del sobrepeso y la obesidad y los cambios fueron percibidos, pero bueno, al final pues aquí lo que también faltó fue orientar a la sociedad sobre cómo tenían que ser sus comportamientos dentro de casa, porque al final fue algo que no se tenía previsto y pues bueno, que nos tocó vivirlo de esta manera. Por lo tanto, sí hay que tener mucho cuidado ahora con los discursos que se utilizan. En su momento, uno de los discursos que se evaluó en 2021 es baja de peso, reduce el riesgo de COVID a través de dieta y ejercicio. Este tipo de mensajes que se utilizaron son estigmatizantes. Hoy en día seguirían siendo estigmatizantes, decir, bueno, pues si quieres evitar la diabetes, baja de peso, haz dieta y haz ejercicio. No, si quieres evitar la hipertensión arterial, baja de peso, haz dieta y haz ejercicio. Cuando sabemos que va mucho más allá, claro que sí, que la dieta y el ejercicio ayudan. Y claro que una modificación en la composición corporal beneficia, pero a veces no es tan fácil de lograrlo ni que los pacientes lo puedan hacer. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, vuelvo a lo mismo, con las connotaciones en nuestros mensajes. Con respecto entonces a la experiencia del estigma en la pandemia, que nos habla un poco de cómo fue esta comunicación en un momento tan crítico, lo que nosotros podemos encontrar es que se perpetúa mucho la culpa. ¿Y cómo sabemos que se perpetúa mucho la culpa? Precisamente todos estos estudios que se hicieron en 2021 y 2020, donde están evaluando todas estas campañas, todos los discursos, todo lo que se habla hasta en los noticieros, se encuentra, por ejemplo, lo siguiente, de Wilcock del 2020. Menciona esto. ¿Saben lo que los engorda? Y me atrevo a decirlo, deben sentirse avergonzados por comer y beber demasiado. O sea, esto sale como un mensaje en medios de comunicación diciendo donde los pacientes con obesidad saben que están haciendo mal y lo siguen haciendo. Entonces, ¿cómo es posible? No podemos decir que los pacientes con obesidad saben que están haciendo algo mal.
hay muchos factores que involucran para que estén haciendo eso. Puede ser desde un problema psicológico, desde un duelo, hasta ciertos contextos de la vida que los están orillando a eso. Entonces yo no puedo decir que es una decisión totalmente personal tomada de forma voluntaria. Entonces, esto es perpetuar culpas, esto es promover o hacer comportamientos poco saludables y esto es hacer énfasis en el peso y en la imagen. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque vuelvo a lo mismo. Las palabras que se ven aquí puede decir uno, ay, pues realmente no se está culpando al paciente, pero en realidad sí se está haciendo. En cuanto entonces a la experiencia del estigma en la pandemia, ¿qué tenemos como resultados en los estudios nuevamente realizados en diferentes países en 2020, 2021 y 2022? Pues se encuentran estos estudios que se hicieron en Estados Unidos, Canadá, en lo que serían ciertos países de Europa, que es los pacientes que tenían problemas de obesidad y que tuvieron contacto con todo este tipo de medios de comunicación, con todos esos tipos de mensajes e imágenes, tuvieron una mayor prevalencia o un aumento en temas de depresión, de ansiedad. De por sí en la población en general el tema de la pandemia pues generó ciertos problemas psicológicos y psiquiátricos por lo que se vivió. Ahora en los pacientes con obesidad que vivieron eso, más todo el tema de los mensajes que recibían pues ocasionaron una cuestión mucho más abrupta de toda esta salud emocional y mental. Y entonces se encuentra, además de depresión y ansiedad, que tenían más estrés, generaron mucho más apatía hacia la convivencia, entonces se presentaban con una mayor cantidad de soledad e insatisfacción en todos los aspectos laboral, familiar, de imagen. Y entonces es algo con lo que hoy en día, 2023, pues nos quedamos con rezagos que hay que trabajarlos y hay que tenerlos en cuenta cuando hagamos nuestras campañas de salud, cuando tengamos a nuestros pacientes enfrente de nosotros en consulta, porque sabemos que vienen sensibles y que vienen saliendo de una situación bastante crítica que no nada más afectó en cuestiones de salud física, sino también en salud emocional. Tenemos entonces que la comunicación dentro de lo que sería todo lo que hemos revisado, redes sociales, medios de comunicación, imágenes, por parte de los profesionales de la salud deben de ser de la siguiente manera. Se tienen que entender que los recursos en redes sociales tienen que ser neutrales y tienen que ser positivos, tienen que ser incluyentes, sin ningún tipo de estigmatización. Necesitamos que nuestros discursos, nuestros mensajes vayan obviamente sustentados bajo evidencia científica y actualización. No puedo tener algún tipo de tratamiento que se utilizó hace 30 años y que hoy en día pues ya no tiene una evidencia científica real ni que tampoco te digan que es significativo este tratamiento. Fomentar el bienestar social todo el tiempo, ponerlos un poco en los pies de los pacientes con obesidad y realmente pues decir si se está fomentando de una manera correcta, la sociedad está entendiendo el mensaje que estoy dando, hacer opiniones empáticas con el paciente en el cual el trabajo es colaborativo. Yo sé lo que hasta cierto punto se está viviendo en el tema de la obesidad y entonces precisamente genera esa empatía. En ningún momento generar una cuestión de bullying, sino todo lo contrario, anti-bullying. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestras imágenes porque si no es, pues si el profesional de la salud se burla del paciente con obesidad, porque nosotros como sociedad no nos vamos a burlar. Entonces hay que evitar esto para que la sociedad empiece a aprender un poco de lo que se tiene que hacer y hacer representaciones cuidadosas sobre el tema del problema. Entonces no se necesita mencionar precisamente el tema de obesidad o peso cuando estamos haciendo campañas de salud enfocadas a este problema o a esta enfermedad. Entonces, la comunicación es importante, sí, porque es un equilibrio complejo entre la libertad de expresión y la defensa de la dignidad humana. O sea, en todo momento estamos expresando lo que nosotros pensamos, pero siempre, siempre tiene que ser respetando la dignidad humana de las personas. Nunca los podemos denigrar ni hacer una discriminación para que así podamos abrir espacios de una conducción de un discurso mucho más libre, mucho más empático, mucho más empoderado hacia las personas y todo el tiempo sin que sean perjudiciales para ellas. Entonces, debemos de generar espacios donde nos podamos expresar, pero siempre y cuando no estemos afectando a una segunda o tercera persona. Entonces, para mejorar nuestra comunicación, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer una sociedad mucho más igualitaria, de que todos somos iguales, independientemente de la imagen que tengamos, no somos diferentes unos u otros por ser mucho más altos, mucho más bajitos o por tener diferentes dimensiones. Tenemos que hablar sobre el tema de obesidad y quienes tienen que hablar de ello son las personas que realmente están especializadas en esto y que tienen todas las herramientas para trabajarlo, porque también para poder trabajar la obesidad, pues se necesitan de ciertas aptitudes y habilidades y hasta cierta cantidad de estudio para poder saber todo lo que involucra el tema de la obesidad, entender todos los factores desde fisiológicos hasta emocionales, tener un lenguaje, como ya lo vimos, mucho más centrado en el paciente y tener cuidado también en temas de que
¿Quiénes están afectados por el tema de la obesidad? Pues son una gran cantidad de personas y también dejarlo claro que es una gran cantidad la población que tiene este problema de salud y que no son únicos las personas que tienen obesidad, sino que existen más personas con este problema y precisamente deben de tener un apoyo mutuo entre ellos y entre la sociedad. Hacer una responsabilidad, como ahorita lo mencionaba, social, las fotografías que sean más neutras, donde se ve el paciente comiendo saludable, donde se vea el paciente haciendo actividad física, donde se vea el paciente pues finalmente trabajando igual que el resto de la población y erradicar el tema del estigma de peso en todos los medios de comunicación y redes sociales. Estos son los puntos que nosotros debemos de considerar para que tengamos una comunicación mucho más positiva, efectiva, para que estemos haciendo una diversidad y estemos evitando precisamente todo lo que serían estos estereotipos que están alrededor o que siguen encasillando a la obesidad en que es realmente por una cuestión de voluntad y que hoy en día ya nos queda mucho más claro con todas estas sesiones que hemos revisado que va más allá de dos factores etiológicos, va más allá de una cuestión de peso. Entonces, con esto terminamos nuestro webinar número 3. Los invito a ver nuestra sesión número 4, en el cual vamos a hablar sobre evitar la estigmatización del peso. Recuerden que nuestros webinars salen todos los sábados a partir de las 10 de la mañana, ya están disponibles. Para cualquier duda o comentario, pues quedo al pendiente y los invito a suscribirse al canal y a darle like a este video.